Ya tenemos aquí en los estudios de nuestro canal a Alberto Chirino, secretario de UPCN, y también a Mario Biondi, representante de este gremio y también de la CGT aquí en la provincia de La Pampa, en la zona norte. ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por venir. Buenos días. Gracias a vos por invitarnos y poder compartir lo que realmente es necesario en lo que hace la información. Lo anunciamos en los títulos, tiene que ver con despidos que en organismos nacionales también tienen su réplica en la provincia de La Pampa. En este caso, ¿cuántos serían los afectados al día de hoy a esta hora, muchachos? Sí, bueno, buenos días, Joaquín. En realidad, muchas gracias por darnos este espacio para comunicarnos y tal vez expresarnos hacia la sociedad, ¿no? Hoy, en realidad, este gobierno en la cual defendemos la cuestión democrática, este gobierno nacional, no es cuestión de cuestionar las políticas que lleva adelante, pero siempre habla de números, ¿no? Así como en enero hablaba de números de 15.000% de inflación que iba a haber, jamás la vimos ese 15.000%, y hoy habla, a través de su vocero presidencial, 70.000 despidos en el Estado Nacional, en la cual no hicieron ninguna cuestión de saneamiento, trabajo. Las personas que habían designado en la reforma del Estado renunció, la hermana del presidente quedó a cargo de ese lugar. Bueno, y en estas cuestiones hay desprolijidades en la cual hay un montón de compañeros que sí están dentro de lo contemplado de los diferentes estamentos y estatutos, en la cual no tienen el año de estabilidad, no se les renueva el contrato y demás, pero en otros lugares hay compañeros con mucha antigüedad, con diferentes sectores. Esto no implica solamente en ANSES, sino meteorología, SENASA y otros organismos que afectan al Estado Nacional. Nuestra organización sindical, a través de nuestro representante, que es Andrea Rodríguez, conformó el Frente de Gremios Estatales con todos los gremios del Estado para ver las medidas a seguir de acá en adelante. Nosotros en los diferentes organismos estamos en asamblea permanente, para tenerlo informado. Y bueno, los números con exactitud de lo que es todo La Pampa, sí, estamos en 12 compañeros de ANSES que hoy están afectados y desafectados de su tarea. Claro. No tenemos certeza de SENASA, pero posiblemente también en SENASA existan algunas contemplaciones también que queden sin efecto, pero su renovación de contrato es el 31 de marzo, ¿no? Claro. Que lo que vigente del gobierno nacional es que la posibilidad de renovación de algunos contratos sería por 3 meses nomás. Digo, luego del anuncio que hizo Javier Milei, desde el gobierno informaron que la posibilidad de la revisión de algunos de estos 70.000 contratos, si se da la renovación, son por 3 meses únicamente, lo cual, bueno, va de alguna forma estirando esta decisión. Sí, igualmente todo eso va en contra de la ley convenio colectivo de trabajo, porque en realidad los contratos se renuevan por 365 días y ellos aplicaron esta cuestión que el 31 de marzo van a revisar los diferentes contratos, en la cual si vemos y analizamos TELAM, son todos empleados estatales y son planta permanente, y el despido o el cierre de TELAM al Estado le va a costar carísimo, porque hay que indemnizar toda esa gente, sí, con la indemnización de un DNU que no existe. Bueno, y hoy está bien, lo cerraron ese organismo, pero así a su vez en diferentes lugares también están tratando de llevarse por delante a la gente de planta permanente, de carrera de planta permanente. Acá no se trata de ningún ñoqui, acá no se trata de demonizar al tema del Estado. Acá cada uno de los trabajadores en los diferentes organismos cumplen una función en donde el Estado tiene que ser presente. SENASA, que nos cuida con el tema del alimento, el ANSES con el tema del UHF, con el tema de la asignación familiar, y así meteorología con el servicio meteorológico y el tema de aterrizaje de los aviones. Todos los organismos del Estado cumplen una función social en la cual puede ser que en algunos casos existieron funcionarios que han designado, contratados por el tema de sus cuestiones de desembarco en el organismo. Pero esos funcionarios se van con la gestión. Y eso no se trata de que nosotros vamos a defender los funcionarios que entraron con diferentes gestiones. Acá se trata de los trabajadores que están cumpliendo una función dentro del Estado. Alberto, ¿sorprendió la forma en cómo se dio de alguna forma ayer en esta conferencia con representantes del Fondo Monetario y demás,
esta forma de hablar de 70.000 despidos, de 50.000 puestos de trabajo menos. Digo, ¿cómo lo tomaron ustedes? ¿Tenían algo previsto? No, nosotros, bueno, como sabrás, en la provincia todavía nosotros estamos dentro de un marco de negociaciones paritarias que nos permite todavía discutir derechos y lo que tiene que ver con la cuestión salarial. Con respecto al presidente, la verdad que no nos sorprende nada. No nos sorprende nada porque no respeta nada ni respeta a nadie. La verdad que él prácticamente ni siquiera toma conciencia con respecto al ser humano en sí. O sea, no nos puede sorprender que tire números, cifras y adelante de alguien que evidentemente pueden llegar a ser socios de lo que este gobierno llega a representar. Por lo cual no mañana puede salir con otra cosa mucho peor todavía. Porque, y en esto hemos sido claros, UPCN fue claro en ese aspecto, se avisó que si este gobierno venía iba a destruir todo lo que tenga que ver con el Estado, va contra el Estado, sea nacional, sea provincial, va contra el Estado. Recién Mario mencionaba algo, no sé si vos también lo percibís, imagino que sí, esto de la visión, por lo menos de la sociedad en contra de los trabajadores del Estado, o sea, hablemos municipales, provinciales, por lo menos lo que uno refleja en la provincia de La Pampa. ¿Vos cómo lo ves? Hay una política de querer demonizar lo que tiene que ver con las organizaciones sindicales y las organizaciones sindicales en principio, y contra el Estado. Pero tengamos en cuenta que el Estado funciona en función también de todo lo que tenga que ver con los acuerdos de empresas que prestan los servicios al Estado y que han venido prestando servicios en todo este tiempo. Hablaba de corrupción. Para hablar de corrupción tenés que tener los elementos de juicio y de valores para poder hablar de corrupción. Entonces, evidentemente, este presidente debe tener todos los elementos comprobatorios como para hablar de esa manera y acusar. Y que hay algunos que a lo mejor les habrá tocado muy de frente de los que estuvieron en esa reunión donde informó el presidente de esas corrupciones, porque estás hablando con los empresarios. Los empresarios, ¿con quién hacen los contratos? Los acuerdos, con el Estado. Por lo tanto, hay cosas que evidentemente no se le entiende, en cierta forma, algunas cuestiones cómo cuestiona estas cosas, y aparte, tampoco es el ejemplo, no muestra el ejemplo. Porque si quiere chicar el Estado por un lado y después mete todos los parientes, los familiares, de todo lo que tiene de su entorno, ¿cuál es el ejemplo? En este marco, ¿no?, de despidos, de una negociación paritaria que siempre va a quedar corta, por lo menos en este contexto que tenemos de devaluación, de inflación, más la suba de tarifas y demás, que también lo hablamos hace un ratito, imagino que la preocupación del trabajador, por lo menos al que ustedes representan, debe ser muy grande en este contexto tan complicado de comienzo de año. La demanda en lo que implica la cuestión de las negociaciones colectivas de trabajo, obviamente que hoy nosotros desde diciembre a la fecha la inflación ha llegado acumulada entre un 120% y hemos perdido más de un 74% del poder adquisitivo. Hoy los trabajadores no alcanzan y en esto también tenemos que ser claros cuando nos vengan las facturas de los servicios en la cual estaba previsto con este gobierno que iba a suceder, tampoco lo van a poder pagar. Ni las empresas ni los trabajadores, ¿no? Y por eso tenemos el tema de Corpico, en la cual la gente demanda a un lugar el tema de la factura adelantada. Una demanda entendible. Después hay que ver cuál es el culpable. Pero por supuesto, porque la gran mayoría de las negociaciones tal vez es muy poco margen. Nosotros acabamos de firmar con el gobierno nacional, en la cual era una recuperación de un incremento salarial del 8% para todo el sector del Estado Nacional, en la cual acumulativo de lo que da de mayo a mayo sí es un número importante, pero no es suficiente con el salario que gana algunos de los trabajadores. Hoy para no ser pobres necesitamos 700.000 pesos y la media del trabajador del Estado Nacional no llega a los 700.000 pesos. Entonces, bueno, esta es la realidad. ¿Está muy alejado el trabajador hoy? Sí, hoy la media está muy alejado de lo básico que se necesita para... Más si lo trasladamos... ¿Qué hablas de menos de un 50% de...? Sí, estamos hablando en eso más o menos. Estamos hablando entre 400.000 más o menos. Más o menos estamos hablando entre 400.000 y 420.000. El promedio, sacando de esto los funcionarios, los jerárquicos, además, pero la media son 420.000 pesos. Ese es el salario que gana hoy un trabajador profesionales, ¿no? Títulos, después, bueno, antigüedad se compone de diferentes factores, pero la media es ese. Bueno, la realidad es esto. Y me parece que lo que dice Alberto es una gran verdad.
Y esto no es ir en contra de este gobierno, pero este gobierno, cada empresa del Estado, tiene nombre y apellido atrás. Tiene nombre y apellido, así como otra vez Banco Nación, como otra vez el tema de Aeropuerto 2000, tienen todos nombre y apellido. Nosotros no es cuestión de decir, bueno, pero si no son empresas deficitarias, son empresas que dejan cuestiones productivas. Banco Nación no tiene ningún déficit hacia la sociedad. Banco Nación fue el que subvencionó en épocas de crisis, en época de sequía, a la gran mayoría de los productores agro y ganadero. El Banco Nación fue que rescató todas las grandes hipotecas a través del 2001. Bueno, y este Estado quiere privatizar todo eso. ¿Hay una posibilidad de algún amparo teniendo en cuenta que esto prolifere, aumente, afecte a más trabajadores? ¿Cuáles serían los pasos a seguir en caso de que esto repercuta todavía Sí, más? nosotros tenemos a través de nuestros abogados un modelo tipo en donde a cada uno, cuando le llega el telegrama, es la forma de contestar ese telegrama en las cuestiones legales. Pero bueno, está bien que cada organismo tiene su convenio colectivo de trabajo y su sectorial, y eso implica, ANSES tiene su particularidad y lo demás, pero bueno, tenemos sí ya esa herramienta para en la defensa judicial a cada uno de los trabajadores. Tema paritario, los aprovecho también. ¿Qué va a pasar con el gobierno provincial, la relación, posible ajuste también en el salario? ¿Tienen alguna punta de lo que puede venir en alguna reunión? Mira, lo que se ha venido planteando, si bien hemos llegado a acordar lo que se pretendía de parte de los compañeros que pertenecen a la Intersindical y UPCN, porque nosotros discutimos la paritaria en forma separada, la Intersindical por un lado y UPCN por el otro, que digo, es la representación de la mesa. El planteo fue claro en su momento de que obviamente teníamos la necesidad de discutir o cerrar el 2023 con una pérdida de casi el 38% de lo que fue la última inflación de noviembre y diciembre, y eso para nosotros nos parecía necesario terminar de cerrar el 2023. Si bien el gobierno no se cerró a que no se discuta en adelante, hasta ahora lo que venimos llevando con respecto a los porcentajes que se han venido brindando del gobierno están más o menos cerca de lo que vendría siendo una medición de lo que tiene que ver con el índice. Si lo tenemos que traducir a la realidad es que sí o sí el poder adquisitivo, por más que lo mostres de una forma, el hecho concreto es que cuando vas al supermercado no te encontrás con esos valores. Entonces es muy difícil poder dejar cerrado algo que evidentemente es necesario discutirlo mes a mes. Por lo tanto, la paritaria general será que tendremos que discutir mes a mes, aunque a nosotros nos parecería necesario contar con una cláusula gatillo a mitad de año, a los efectos de ver cómo acercamos más todavía lo que tiene que ver con el salario, por lo menos del 2024, y después ver cómo discutimos ese 38% que nos queda dando vuelta de lo que es el 2023. Claro. Por lo cual nosotros vamos a sostener la mesa paritaria. ¿Cuándo se reúnen? No tenemos fecha concreta, pero va a ser el próximo mes, en el mes de abril se va a hacer otra reunión. Y por supuesto ahí cerraremos bien concreta la fecha que se va a hacer la reunión, porque en este caso teníamos una fecha concreta, pero se tuvo que modificar por una cuestión de liquidación de sueldo. Claro. Por lo tanto, las variables van a estar, pero mes a mes nos vamos a tener una negociación paritaria general en lo que hace a salario. Lo que nosotros ahora tenemos que empezar a gestionar lo que tiene que ver con paritarias sectoriales a los fines de discutir al revés de lo que tienen los compañeros nacionales que están dentro de un marco de convenio colectivo. Nosotros tenemos ley marco. Claro. Y las ley marcos de alguna forma regulan a los de salud por un lado, a los de administración central por otro, porque son 1279, 643, las nuevas leyes que han aparecido, 3488, esas leyes que de alguna manera han ido sumándose ante la necesidad oportuna que se ha dado con nuevas incorporaciones a través de los planes y otros sistemas que el Estado debía regularizar, y que a través de las paritarias las pudimos lograr que se plantearan de esa forma. A nosotros, UPCN, la seccional La Pampa, tiene un objetivo, y el objetivo es que tengamos un convenio colectivo de trabajo y que todas estas leyes evidentemente estén reducidas dentro del marco de un convenio colectivo de trabajo y tener las mismas condiciones que están teniendo los compañeros en el contexto nacional. Claro. De manera tal de que no tengamos que ir a una paritaria, sino que el convenio mismo vaya rezando a la hora de la negociación.
Por lo tanto va a ser mucho más actualizada y dentro de todo lo que también hacemos como razonamiento, que las leyes marco que estamos teniendo actualmente no están a la altura de las circunstancias que estamos viviendo. Alberto, Mario, gracias por haber venido. No, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por la invitación y saludo a la audiencia. Alberto Chirino, Mario Biondi, aquí en los estudios de TV Con Noticias.